¿Qué es la prevalencia de una enfermedad? A. Número de casos en un momento dado entre la población total en ese momento. B. Número de nuevos casos durante un periodo de tiempo entre la población de riesgo al principio de ese periodo. C. Número de casos que aparecen en una población en un tiempo determinado entre el sumatorio de los tiempos que cada persona ha estado expuesta al riesgo de enfermar. O D. La velocidad con la que los individuos desarrollarán una enfermedad durante un periodo de tiempo determinado. Vamos a ir viendo las opciones y qué nos están preguntando en cada una de ellas. Las medidas de frecuencia son prevalencia, incidencia, tasa o densidad de incidencia. A veces en los exámenes nos preguntan por una y nos mezclan entre las distintas opciones las definiciones de las otras. Vamos a empezar por la opción B. Nos dice que son el número de nuevos casos durante un periodo de tiempo entre la población de riesgo al principio de ese periodo. Subrayamos las palabras clave muy importantes, nuevos casos y población de riesgo al inicio de ese periodo. ¿Y esa opción con qué se corresponde? Esa opción es la incidencia. Cogemos un grupo, una población que está sana pero expuesta a un factor de riesgo y vemos cómo evolucionan. Algunos desarrollarán la enfermedad y otros no. Eso es lo que nos quiere decir. La incidencia es la proporción de los casos nuevos de una enfermedad en un periodo de tiempo dividido entre el número de sujetos sanos al inicio del periodo y con riesgo de contraer la enfermedad. En la opción C nos dice número de casos que aparecen en una población en un tiempo determinado entre el sumatorio de los tiempos que cada persona ha estado expuesta al riesgo de enfermar. Aquí la palabra clave es tiempo y a lo que se refiere esa opción es a la tasa o densidad de incidencia. Aunque así visto pueda parecer un poco lioso, la fórmula es esa. Densidad de incidencia es igual al número de casos nuevos partido el sumatorio persona por tiempo en riesgo. Vamos a ver este concepto con un ejemplo. Imaginemos que cogemos el mismo grupo de la población anterior que, como habíamos dicho, estaba sana pero expuesta a un factor de riesgo. En este caso, vamos a imaginar que están sanos, pero todos esos que hemos visto tienen un sondaje vesical, por lo tanto están expuestos a que puedan desarrollar una infección del tracto urinario y le seguimos en el tiempo una serie de días. Tenemos todos los pacientes, todo ese grupo y vamos viendo si desarrollan la infección o no desarrollan la infección. Puede ser que se termine el plazo, el tiempo de estudio y no hayan desarrollado la infección. En este ejemplo que estamos viendo, desarrollan la enfermedad esos 3 que tienen el círculo en rojo. Cada uno ha desarrollado la enfermedad en un momento. Unos han tenido esa infección al 4.º día, otro lo ha tenido al 6.º, otro lo ha tenido al 10.º día. Y ha habido otros 3 que después de haberlo seguido 14 días no han desarrollado la infección. Eso es lo que veíamos en la fórmula. Los casos nuevos, esos 3 que habíamos visto con el círculo en rojo y luego el sumatorio de cada una de esas personas por el tiempo que le hemos seguido. Eso sería la densidad de incidencia. Al meter el tiempo, lo que hacemos es ver con qué velocidad se desarrolla esa enfermedad. Por lo tanto, la opción D, la velocidad con la que los individuos desarrollarán una enfermedad durante un periodo de tiempo determinado, también hace referencia a la tasa o densidad de incidencia. Lo que pasa que en la opción C nos dan la definición tal cual de la fórmula y en la opción D nos dan la interpretación, pero los dos hacen referencia a la densidad de incidencia. Y la opción A, número de casos en un momento dado entre la población total en ese momento, esa sería la opción correcta. Esa es la definición de prevalencia. La prevalencia son los casos que hay en ese momento que estamos haciendo el estudio. Es como una foto. ¿Cuántos casos aparecen en esa foto? Otras definiciones relacionadas con la prevalencia que también han preguntado es la prevalencia puntual o de punto o la prevalencia de periodo. La prevalencia puntual o de punto es la que medimos en un momento muy concreto. Es una foto de un día, por ejemplo. Medimos ese día qué prevalencia hay. Y en la prevalencia de periodo, pues es un periodo el que estamos estudiando. Pueden ser unas semanas o meses. Y entonces, como durante todo ese periodo la población puede cambiar, cuando utilizamos la prevalencia de periodo, la población total que se tiene en cuenta es la población a mitad de periodo. Vamos con la siguiente. La enfermería basada en la evidencia es una metodología que propone un sistema estructurado para resolver dudas de la práctica habitual. Según Rosenberg y Donald, ¿cuáles son los pasos a seguir para aplicar este método? A. Formular una pregunta clara a partir del problema clínico a analizar. Buscar sistemáticamente las mejores pruebas disponibles en la bibliografía.
realizar la evaluación crítica de las evidencias científicas encontradas y aplicar los resultados de la valoración a la práctica clínica. Opción B, identificación del problema, elaboración de los protocolos y guías basadas en la evidencia y evaluación de los resultados. Opción C, identificación del problema, localizar las evidencias y evaluación de los resultados. Y opción D, todas son correctas. Vale, a día de hoy ya sabemos qué es la enfermería basada en la evidencia, sabemos que tiene una serie de fases, pero aquí nos están preguntando las fases según Rosenberg y Donald. ¿Y qué pasa? Que las fases de la enfermería basada en la evidencia son 5. Entonces, si intentamos buscar una opción que tenga esas 5 fases entre las respuestas, no hay ninguna. ¿Y por qué? Porque Rosenberg y Donald, dentro de la medicina basada en la evidencia, propusieron un modelo de 4 pasos. Los pasos de la metodología de la enfermería basada en la evidencia son la formulación de preguntas en formato PICO, segundo, la búsqueda bibliográfica, tercero, la lectura crítica, cuarta, la implementación y en la quinta evaluamos esos resultados. Entonces, como vemos, son 5 fases y el modelo que propusieron Rosenberg y Donald son 4. Formular de manera precisa una pregunta a partir del problema clínico. 2. Localizar las pruebas disponibles en la literatura. 3. Evaluación crítica de las pruebas. Y 4. Aplicación de las conclusiones de esta evaluación a la práctica. La opción correcta es la opción A. Aunque no nos sepamos cuál es el modelo que propusieron Rosenberg y Donald, seguramente también te hayas decantado por la opción A, porque es la más completa y la que más se parece. Siguiente pregunta. De las siguientes, ¿cuál hace referencia a una de las ventajas de utilizar guías de práctica clínica en la prestación de cuidado? La opción A dice, su elaboración es lenta y costosa. La opción B, que todas las guías de práctica clínica están elaboradas con las mejores evidencias. La opción C, facilitan la toma y la calidad de las decisiones clínicas. Y la opción D, falta de respuesta para resolver dudas cuando no hay evidencia científica. De entrada nos están preguntando las ventajas, por lo tanto a lo mejor podríamos descartar ya la opción A y la opción D, porque no son ventajas. Pero vamos a ver primero qué son las guías de práctica clínica. Las guías de práctica clínica son recomendaciones basadas en evidencia científica elaboradas por sanitarios para ayudar en la toma de decisiones a sanitarios y a no sanitarios. Esto también ha sido muy preguntado. ¿Por quién están elaboradas? Por sanitarios. ¿Y para quién? Tanto para sanitarios como para no sanitarios. ¿Y esto qué quiere decir? Te estarás preguntando. Por ejemplo, una guía de práctica clínica sobre la bronquiolitis puede ayudar en la toma de decisiones sobre algún problema sanitario que surja en el hospital para ayudar a tomar decisiones al personal sanitario, pero también puede ayudar a los padres en el domicilio para tomar decisiones en cuanto a los problemas que se puedan presentar en el domicilio. Y la opción correcta es la opción C. Facilitan la toma y la calidad de las decisiones clínicas. Hay que tener mucho cuidado con las palabras categóricas. Todas, siempre, nunca. Generalmente, esas opciones que tienen las palabras categóricas no suelen ser correctas. Hay que cogerlas un poco entrecomillados y ver qué otras opciones nos están dando. Y como no, no podía faltar una pregunta de tipos de estudios. ¿Cuál de los siguientes estudios no es observacional? Opción A, descriptivo. Opción B, comunitario. Opción C, casos y controles. Opción D, cohortes. Marcamos bien ese no. ¿Cuál no es observacional? Solo va a haber una respuesta correcta, solo va a haber uno que no sea observacional. Los otros 3 sí son observacionales. Aunque de entrada dudemos en cómo se clasifican cada uno de los diferentes tipos de estudios, seguramente te suene que los estudios, casos y controles y los estudios de cohortes van juntos en el mismo grupo. Por lo tanto, si solo hay una opción correcta, esas 2 las descartamos. Ya solo tendríamos la opción A y la opción B. Y la opción correcta es la opción B, comunitario. Los tipos de estudios los podemos clasificar en observacionales, en los que simplemente observamos, vemos qué pasa, y experimentales, en los que sí intervenimos. Los observacionales los podemos subdividir a su vez en descriptivos, como por ejemplo son los transversales o estudios de prevalencia, los casos, las series de casos o los estudios ecológicos. Y en los analíticos sí que calculamos alguna cosa más, pero siguen siendo observacionales. Y ahí estarían incluidos los estudios de cohortes y casos controle. Los estudios comunitarios o ensayos de intervención comunitaria están incluidos en los estudios experimentales. Son como los ensayos de campo. En los comunitarios, la población de estudio no es el individuo en sí,
sino la propia comunidad. Y por último, vamos con esta pregunta. Cuando hablamos de la probabilidad de que la prueba diagnóstica realizada a un paciente dé positiva si la condición de estudio está presente, o de la proporción de verdaderos positivos respecto al total de enfermos, nos referimos a sensibilidad, B, especificidad, C, valor predictivo negativo o D, valor predictivo positivo. Cuando plantean dos maneras de definir el mismo concepto en el enunciado, suelen liar más que ayudar. No sé qué te parece a ti, déjamelo en un comentario. Y nos están preguntando por unos conceptos muy preguntados y las opciones que tenemos suelen ser las mismas 4 y van como en packs. Por un lado tenemos sensibilidad y especificidad y por otro lado valor predictivo negativo y valor predictivo positivo. Nos dicen que hacen una prueba realizada a una paciente da positivo si la condición de estudio está presente. Generalmente si hacemos una prueba, la condición de estudio se refiere a lo que estamos estudiando, es a la enfermedad, si la condición de estudio, si la enfermedad está presente. Eso se está refiriendo a sensibilidad, es la capacidad de diagnosticar enfermos. Vamos a ver esos dos packs que nos dan. Sensibilidad es la probabilidad de diagnosticar a un individuo como enfermo cuando realmente lo está. Es la capacidad del test para detectar enfermedad. Ahí lo que estamos valorando es la prueba. Y la especificidad es la probabilidad de diagnosticar a un individuo como sano. Tenemos el paciente, le hacemos la prueba y obtenemos un resultado, positivo o negativo. Si es positivo y el paciente está enfermo, es sensibilidad. En la especificidad tenemos al paciente, le hacemos la prueba y da un resultado negativo. Y ahora vamos a ver la diferencia con los valores predictivos. El valor predictivo positivo es la probabilidad de que el individuo esté enfermo cuando el test ha dado positivo. Nosotros partimos del resultado, tenemos el resultado positivo del test y vamos hacia atrás para ver si el paciente está realmente enfermo o está sano. Y el valor predictivo negativo es la probabilidad de que el individuo esté sano cuando el test ha dado negativo. Volvemos a tener el resultado. Aquí en este caso tenemos el test negativo y volvemos atrás a mirar al paciente para confirmar si el paciente está enfermo o está sano. Lo plantean también como la proporción de verdaderos positivos respecto al total de enfermos. En el EIR del 2020 también cayó una pregunta similar en la que pusieron una imagen de una tabla de contingencia. La sensibilidad corresponde a la primera columna. Esa columna es la de enfermos. Por lo tanto, va a corresponder a la sensibilidad, a esa proporción de verdaderos positivos, que es la primera casilla, los que realmente están enfermos y han dado positivo en la prueba. Esos son los verdaderos positivos, partido el total de enfermos. Están enfermos, aunque hayan dado positivo, y los que han dado negativo en la prueba también. Así que con esto tendríamos esta pregunta vista desde las dos opciones. Un saludo, espero que te haya resultado muy útil y te veo en el próximo vídeo.